Le damos entonces la más cordial bienvenida a todos los oyentes de los distintos países que se encuentran conectados, que están ya recibiendo este programa radial todos los días. No tenemos vacaciones, no tenemos día feriado, todos los días leyendo su palabra, adentrándonos en sus gloriosas páginas para así conocerle cada día más. Y estamos desde la ciudad de Puerto Armuelles, en Panamá, desde la ciudad de Las Arenas. Estamos transmitiendo el año bíblico. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos brinda hoy. Hoy estamos al lunes 13 de marzo del año 2023. Nos presentamos a Dios en oración para así dar inicio a este bello capítulos o estos bellos capítulos que corresponden al día de hoy. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias y te bendecimos por lo hermoso, Señor, que tú has sido con cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día más a amarte, a entregar nuestra voluntad a ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos concedes de permanecer en la fe, Señor, esa fe que salva, esa fe que nos hace ver lo imposible. Te pedimos, Señor, que en tu amor y en tu misericordia nos permita, Señor, reconocer que siempre ante ti no habrá hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día, Señor, a caminar en santidad y en justicia delante de ti todos los días nuestros. Te presentamos, Señor, este programa. Permítenos que cada uno de los que están ya conectados, escuchando, sean edificados a través de tu palabra, pues reconocemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Cada niño, cada joven, cada anciano, cada adulto, oh Dios, que está conectado, permite que pueda recibir bendiciones, que pueda tener esa formación que nos imparte el conocimiento de tu verdad. Te presentamos cada enfermo, Señor. Muchos han sido operados, otros están esperando cita de operación, muchos están convaleciendo, Señor. Te rogamos que en tu amor, en tu misericordia, tu mano sanadora sea con cada uno de ellos. Sánale, Señor, por tu inmenso amor y tu gran misericordia, porque sabemos que tú te compadeces de tu creación. Guíanos, Señor, ayúdanos que en todo tiempo nuestra fe esté anclada en ti, que podamos confiar, Señor, que podamos creer que tú tienes el plan perfecto para nuestras vidas. Quédate con nosotros, es nuestra gran necesidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a entrar ya con esta maravillosa historia bíblica. ¿Cuántas veces hemos leído estas páginas? ¿Cuántas veces hemos entrado allí en los campos de Moab? ¿Cuántas veces hemos entrado allí a los campos de trigo de Booz? Qué hermosa historia nos revela. Y este libro, bueno, se encuentra entre el libro de Jueces y entre el libro de Primera de Samuel. Son 4 capítulos, pero que tienen una esencia hermosa. Así que vamos ya entonces a darle lectura al capítulo 1 del hermoso libro de Ruth. Escuchemos. Ruth capítulo 1. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahaló y Chelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y asentaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí,
y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab, el nombre de la una Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Deos Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Besólas luego, y ellas lloraron a voz en grito. Y dijéronle: Ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser varón. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, y aún pariese hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió: No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí Ruth moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén en el principio de la siega de las cebadas. Bueno, iniciamos entonces con este maravilloso libro que nos data la fecha aproximada entre la época de los jueces, en esa época oscura donde había mucha confusión espiritual por parte del pueblo y que parte de las consecuencias de su desvarío, de su infidelidad, estaría basado también en que la tierra no daría su fruto. Y esto causaría, por supuesto, ante la sociedad del pueblo, hambre, situaciones difíciles que se pueden tolerar. Este fue el móvil por el cual este hombre toma la decisión de mudarse de la tierra de Israel. Elimelech decide entonces trasladarse desde Belén de Judá a los campos de Moab y llevó consigo a su esposa Noemí y llevó también consigo a sus 2 hijos, los cuales había tenido con su esposa. Esto es bastante comprensible. Muchos de los que estamos acá hemos visto lo que nos obliga la situación de emigrar. Es sumamente difícil. Nadie quiere estar en otro lugar que no sea su país, a menos que la condición en el país no sea la mejor.
Y es duro, de verdad que cuando nosotros leemos esta historia y nos llevamos al contexto que estaba padeciendo esta familia al ver su integridad en riesgo, porque estamos seguros que el mayor impulso de cambiar de lugar por la necesidad que había era principalmente la condición de sus hijos. Tenían sus hijos quizás pequeños y esto les haría entrar en temor de qué poder brindarle de alimento a sus niños. Y esto hizo mover entonces al padre del hogar, de la familia, y llevarlos a morar a este país pagano, ¿verdad? Y consideremos, muchos de nosotros nos ha tocado al sentirnos expuestos a los peligros en determinados lugares en donde nacimos, nos ha movido entonces a habitar en otras tierras. Y qué difícil es esa situación. Ser extranjero, tener limitaciones es bastante difícil. Yo lo puedo decir por experiencia. A nosotros nos movió el saber que teníamos un niño que venía en camino y donde nosotros estábamos en Venezuela, pues no teníamos la comodidad de adquirir lo básico, la comida. Un bebé no teníamos para darle leche porque no había los pampers para usarlos. Aún algo tan sencillo como el alcohol que se usa para cicatrizar el ombligo del bebé. Y teníamos dos niños, apenas de 4 años la niña y de 6 años la niña, y determinamos, debido a la situación tremenda que se está viviendo en nuestro país, que no es un secreto, y nos tocó emigrar, llegar a otro país para ver cómo poder tener una mejor calidad de vida. Y estoy segura que muchos hermanos que están conectados también han tenido esta experiencia, les ha tocado salir de su tierra, de su parentela, de su cultura, y les ha tocado caminar, les ha tocado tener esta decisión de viajar para poder tener una vida más digna. Y realmente esto nos conmueve, esta historia, porque bueno, aquí no nos revela la palabra de Dios que Elimelech haya orado a Jehová y le haya Jehová indicado que huyera hacia Moab, que él lo sostendría, ¿verdad? No nos revela esto, como sucedió con el profeta Elías, cuando Jehová le dijo: anda a Sarepta de Sidón, aquella viuda extranjera, sal de allí, del entorno de Israel, y sal, que yo te voy a mantener a través de ella. No nos revela que esta decisión haya sido dirigida por Dios. Viendo entonces el peligro que corría su esposa con sus hijos, entonces emprenden este viaje hacia los campos de Moab. Y entonces Efraín, y entonces allí Noemí, junto con su esposo, se instalan en este lugar. Nos dice la palabra que sus hijos eran llamados Maalón y Kelión, pero el significado de los nombres de ellos nos dan a entender que eran niños que tenían ciertas dificultades, porque el significado de ellos es débil, enfermizo. Estos nombres pues nos hace ver entonces, nos hace echar un vistazo de que la salud de los niños o su forma no era la más plena. Debido al significado de los nombres de estos niños que tuvo este matrimonio. Nos dice la palabra, pues el nombre Elimelech significa Dios es rey, y el nombre de Noemí significa placentera, amable. El nombre de Maalón significa enfermizo, y el nombre de Kelión significa débil, defectuoso. Entonces recordemos que los nombres estaban tan íntimamente relacionado con su personalidad, que entonces podemos inferir que la condición de estos niños quizás fue el principal motor de que su familia se desplazara a peregrinar por estas tierras, ¿verdad? Y nos relata entonces de que ellos se quedaron allí. No nos dice exactamente qué tiempo se quedaron allí, pero nos relata ya en el versículo 3 que Elimelech, el marido de Noemí, murió, y ella quedó sola allí, en tierra extranjera, con sus 2 hijos. A pesar de que se halla ella viuda, ella no decide retornar
a la tierra de Israel. Ella dirá, bueno, aquí por lo menos puedo tener, ella diría, por lo menos aquí puedo tener un poquito más de la capacidad de la alimentación para mis hijos, mientras que en Israel la condición era devastadora y no le permitiría entonces asegurar el bienestar de sus dos hijitos. Luego nos dice que estos jóvenes, ya una vez crecidos, ellos tomaron para sí mujeres de esta tierra de Moab. El uno pues tomó como esposa a Orfa. Este sería Kelión, fue el que tomó a Orfa como esposa, y Mahlón tomó como esposa a Ruth. Y allí nos dice que habitaron unos 10 años allí. Tuvieron 10 años entonces. Nos dice después que ellos tomaron, ¿verdad? A estas mujeres, pues tuvieron allí unos 10 años. Y pasa lo que a cualquier madre le desgarraría su corazón. Porque si bien al encontrarse ella en la condición de viuda, ella tenía en sus dos hijos esas dos muletas en las cuales ella se podía sostener, ella podía afianzarse. Pero algo desgarrador llegó nuevamente a esta familia, y es que ya Noemí se halla entonces que sus dos hijitos, no nos dice en cuánto tiempo muere uno y en cuánto tiempo muere el otro. Nos relata la palabra de Dios que allí mueren los dos hijitos de ella, quedando entonces ya una madre viuda sin sus hijos, y estas dos mujeres pues quedan viudas y desamparadas. Imagínense ustedes qué pasaría por la mente de Noemí al encontrarse ella sin nada, sin ningún motivo por el cual seguir viviendo, seguir luchando, seguir enfrentando las adversidades que se presentan en el camino. Ya no tenía motivos ella para seguir entonces al encontrarse sin esposo y sin sus dos amados hijitos. Y bueno, podemos entender que la pérdida de un hijo es terrible. Esto debe ser algo desgarrador a tal extremo que pienso pues que cuando una mujer pierde su esposo, pues se le da el adjetivo calificativo de viuda. Cuando un hijo pierde a sus padres, pues se le da el adjetivo calificativo de huérfano. Pero cuando una madre, un padre pierde sus hijos, no he hallado en el idioma español un adjetivo que les pueda notar, les pueda definir a ellos como tal. Aún no lo conozco. No sé si alguno de los oyentes conoce el adjetivo calificativo que se les da al padre o a la madre que pierden un hijo, porque sentimos que no hay algo que pueda describir el sentimiento que se halla en el corazón de los padres al ver perder a su hijo. Y en este caso, este era todo, eran sus hijitos. Pierde entonces ya estos dos hijos, y ella, al verse en esta condición, fíjense en la diferencia cuando la palabra de Dios nos relata que muere su esposo, y ahora que ella ve morir a sus hijos, ella se levantó allí con sus nueras, con las dos jóvenes que habían habitado con sus hijos, y ella regresó de los campos de Moab. Ella se regresa porque allí había escuchado que Jehová había visitado nuevamente a su pueblo en Israel para darles el sustento, para darles el pan. No se sabe qué pasaría, ¿verdad? Bajo qué juez quizás se levantaría, que la comunión con Dios se restauró nuevamente con su pueblo. No sabemos porque no nos da mayores detalles, solamente nos revela este libro que en esta época de los jueces ocurrió esta historia. Y ella sale entonces de donde estaba habitando con sus nueras y sus hijos, y sale ya decidida entonces a caminar para volverse a su tierra nativa, allí a Belén de Judá.
Y Noemí pues le habla a sus dos nueras y les dice la verdad de su situación. Creo que más transparente no pudo haber sido esta mujer cuando le dice, miren, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Ya yo no tengo más nada que ofrecer. Porque bueno, y Jehová haga con ustedes misericordia, así como ustedes la han hecho con los muertos y conmigo. Y esta expresión nos hace entonces confirmar un poquito de que sí, en los hijos de Noemí había ciertas enfermedades, ciertas situaciones diferentes, que ella les expresa esto, así como ustedes tuvieron misericordia conmigo y con mis hijos, el buen trato, hubo consideración por parte de estas mujeres al tener como esposos a estos israelitas. Y él le dice, mire, ustedes vayan y Dios haga mucha misericordia con ustedes, porque ustedes lo han hecho así conmigo y con mis muertos. Y Jehová les conceda que hayan descanso, cada una en casa de su marido. Pues ella las tomó, las besó, y ellas podemos decir que a una voz levantaron sus voces y lloraron al presentar a la suegra la despedida de esta manera. Y ella determinaron decirles, no, nosotras vamos a ir contigo a tu pueblo, nosotras nos vamos contigo. Qué relación tan linda hubo en esta familia, que ambas mujeres determinaron ser el soporte, ser la ayuda de esta mujer viuda y ahora sin hijos. Y una vez que Noemí ya escucha a Ruth y a Orfa determinadas de que se iban a ir con ella para el pueblo, para Belén, ella las vuelve a llamar, ella les responde, miren, hijas mías, ¿para qué van a ir conmigo? Yo no tengo más hijos en el vientre que puedan ser sus esposos. Yo no tengo que presentarles, no tengo nada que ofrecerles. Váyanse mejor, hijas, porque ya yo estoy vieja para tener marido, ya yo no tengo oportunidad de procrear. Y aunque dijese, bueno, esperanza tengo y esta noche conociere marido y concibiera en mi vientre, ustedes van a esperar hasta que mis hijos estén grandes. Ustedes se van a quedar aquí así sin casarse por amor a ellos. Entonces les argumenta la realidad. Ya estaba avanzada en edad, y aunque ella todavía le abre esta oportunidad, si yo tuviera la oportunidad de estar embarazada, ustedes se van a quedar todos estos años esperando a que mis hijos crezcan. Y eso les da a ella entonces a entender a las mujeres la situación en la que ellas se iban a encontrar si se dejaban guiar o si se iban tras su suegra Noemí. Y les dice, mira, hija mía, ustedes han estado con nosotros, ustedes han estado hasta aquí conmigo, y ustedes no se van a quedar sin casar por amor si llegase a tener hijos. No, mis hijas, no. No, miren la manera en que ella clasifica a estas muchachas, porque las adoptó así tal cual como hija. No, hijas mías, tengo yo mayor amargura que ustedes. Yo sí tengo una mayor amargura, porque sentido en la mano de Jehová que ha salido contra mí. Ella sintió, es de entender que estas pérdidas tan cercanas a ella, pues haya sentido ella como el juicio de Dios en contra de esta mujer. Mire, yo he visto pues la mano de Dios que ha salido contra mí. Y este discurso dado de Noemí hizo que ellas alzaran la voz nuevamente y lloraran. Y Orfa recapacitó y entendió, ¿verdad? Que sí. Quiero mucho a mi suegra. Quizás podemos decir, fue una madre, nos enseñó toda su cultura, nos enseñó lo bien que es servir, que es estar al lado de este pueblo. Pero ella tiene razón. Si ella pudiese salir embarazada ahora, yo no voy a esperar 20, 30 años para que pueda tomarlo como esposo a este que tuviese. Y es cierto,
ella tiene razón, Jehová ha salido en contra de ella, no tiene hijos, no tiene esposa, así que tiene razón. Analizaría entonces Orfa al escuchar los argumentos de su suegra y ella entonces decide besar a su suegra y regresarse a su hogar. Allí ella tenía la posibilidad entonces de tomar nuevamente esposo y poder reorganizar su vida, pues nos revela la palabra que ambas quedaron viudas, pero no nos afirma de que estos muchachos, de que León y Malón haya tenido hijos, hayan tenido descendencia con estas muchachas. Así que ella tenía toda la oportunidad de rehacer su vida con alguno de los habitantes de Moab y torna entonces a regresarse a su casa, a su parentela, a su cultura. Y Noemí, al ver ya que Orfa había prestado atención a lo que ella le había argumentado, entonces ella se regresa a Ruth y le dice: vuélvete tras tu concuñada, regrésate tras ella, anda, vuélvete a tu pueblo y a tus dioses. O sea, esta expresión que le da Ruth, que le dice Noemí a Ruth, nos abre el entendimiento de que estas muchachas, una vez que se casaron con estos jóvenes israelitas, ellas mudaron las prácticas de idolatría y se adaptaron a la vida que les ofrecía a estos hombres, pues aunque el pueblo de Israel estaba en pecado, esto nos da a entender que Noemí, su esposo y sus hijos mantuvieron la esencia de, de la enseñanza de Jehová en sus peregrinaciones. Porque Noemí la mira a Ruth y le dice: mira, anda, vuélvete, allí está tu cuñada que ya se regresó a su pueblo y a sus dioses. Es decir, eso que tenía ella allí limitado por ser esposa de un israelita ya no iba a ser impedimento de que ella volviese a sus prácticas antiguas. Vuélvete tras ella, les dice Noemí. Y está conocida como una de las frases más lindas y más representativas de esta joven moabita. Al expresar, miren que es una manera tan legítima, tan linda, que Ruth le dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde tú fueres yo iré, y a donde tú vivieres allí yo viviré. Y le da esta confirmación de la vida transformada en su ser. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En pocas palabras, no me pidas que vuelva a las prácticas que tenía en mi casa, que tenía como cultura, porque hay algo diferente. Y aquí podemos notar la esencia, ese perfume hermoso del alma de Ruth, porque ¿qué tenía Noemí que ofrecerle? No tenía riqueza, aún no tenía ni siquiera la posibilidad de brindarle una vida estable. Sin embargo, vio la oportunidad de acercarse a este pueblo que a través de Noemí y su familia ella había conocido, y le pareció de sumo valor adentrarse más en esta cultura y devolverse con su suegra a la tierra que vio nacer a su esposo. Y torna entonces estas palabras célebres que realmente resaltan y dan una tarjeta de presentación maravillosa de esta joven moabita. Y les continúa diciendo: mira, donde tú murieres, allí moriré yo, y allí seré sepultada. Y comparte este juramento, esta manera de confirmación: así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre ti y mí. Es decir, estaba adentrada Ruth al conocimiento de Jehová, el Dios de Israel, cuando ella pacta de esta manera tan linda, de una manera que hacía sentir peso en sus palabras. Y ya entonces Noemí, entendiendo que ella estaba tan resuelta a irse con ella, pues no le dijo más, y emprendieron ese viaje hasta allí, hasta Belén.
Y allí entonces, cuando ellas van entrando a su pueblo, allí a ese lugarcito que sería el lugar de nacimiento de nuestro amado Rey David y de nuestro amado Salvador, es que toda la ciudad, al ver a aquella mujer, se conmovió cuando vieron entonces a esta anciana llegar con una extraña y se hacían la pregunta, ¿no es esta Noemí? Y cuando a ella le escuchó esto, ella les respondía a las personas, no me llamen Noemí, no me llamen placentera, no me llamen amable, no, no, ya no estoy, ya mi vida no es plácida, ya mi vida no tiene sentido. Y le dice, llámenme Mara. Sabemos el significado de Mara, es amarga, amargura. Eso era lo que reflejaba el alma, la vida de esta mujer. No me llamen más Noemí, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Y quién puede decir lo contrario? Imagínense, quizás superó un poco la muerte de su esposo, consolándose con la existencia de sus dos hijos. Pero ahora sin su esposo y sin sus dos hijos, ¿qué sentido de vida tenía esta mujer? Triste la condición de Noemí. Y les revela un gran detalle. Le dice, yo me fui llena. De aquí, de mi tierra, yo me fui llena. Tenía a mi esposo y a mis hijos. Pero ahora Jehová me ha vuelto con mis manos vacías. ¿Qué situación? Nos sentamos a meditar en la vida de Noemí, en sus experiencias, y qué terrible esta forma en que ella se sentía, y no es para menos. Volvemos a decir, la pérdida de un hijo debe ser devastador, pero ya dos, y los únicos. ¿Qué sentido tenía ella entonces al seguir allí en aquel lugar? Y entonces ella le dice, ¿por qué me llamaréis Noemí? Les vuelve a hacerla, si Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella sintió que todas estas pérdidas tan cercanas a su vida habían sido castigo de Dios. Había sido esta experiencia algo que marcó su vida para siempre. Y bueno, así vuelve Noemí y Ruth la Moabita, vuelven a este lugar, volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén, precisamente en el comienzo de la siega de la cebada. Imaginémonos cómo sería entonces el lugar donde llega Noemí a vivir. ¿Cuántos años tendría su lugar solo? ¿Y bajo qué situación? ¿Bajo qué condición? ¿Qué economía manejaba esta viuda? Y allí entonces entra en acción esta muchacha de una manera maravillosa. Vamos entonces a seguir avanzando de esta hermosa historia en el capítulo 2 del libro de Ruth. ¿Qué acciones tuvo entonces esta moabita, esta mujer virtuosa, ante la situación que se presenta en Belén de Judá? Escuchemos. Ruth capítulo 2. Y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, ruégote que me dejes ir al campo, y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Booz, el cual era de la parentela de Elimelech. Y he aquí que Booz vino a Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el sobrestante de los segadores, ¿cuya es esta moza? Y el criado, sobrestante de los segadores, respondió y dijo, es la moza de Moab, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho,
ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen, y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, díjole: Por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: Allégate aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse ella junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se hartó y le sobró. Levantóse luego para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo: Coja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Antes echaréis a sabiendas de los manojos, y la dejaréis que coja, y no la reprendáis. Y espigó en el campo hasta la tarde, y desgranó lo que había cogido, y fue como un efa de cebada. Y tomóla, y vínose a la ciudad, y su suegra vio lo que había cogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de harta, y dióselo. Y díjole su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que le había acontecido con aquél, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Díjole después Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y de nuestros redentores es. Y Ruth moabita dijo: A más de esto me ha dicho: Júntate con mis criados hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, que no que te encuentren en otro campo. Estuvo pues junta con las mozas de Booz espigando, hasta que la siega de las cebadas y la de los trigos fue acabada, mas con su suegra habitó. Bueno, y en este capítulo entonces hallamos a una joven trabajadora. Una de las características de las grandes mujeres de la fe. El esfuerzo era parte de su personalidad. Y comienza el capítulo 2 haciendo referencia a que Noemí tenía un pariente de su esposo, y este hombre era rico y era cercano de la familia de Elimelech, y este era llamado Booz. Y nosotros haciendo alusión, pues Booz, su familia, recordemos que Booz estaba ligado a la mujer que fue perdonada, aquella mujer de Jericó, Rahab. ¿Recuerdan esa historia también de esta mujer extranjera? Cómo en la genealogía de Jesucristo se hallan estas mujeres. Y pues acá entra en escena este varón, que bueno, se hace ver que era un poquito ya un hombre maduro, ya era un hombre ya de una edad bastante, era maduro, no era un adolescente, no era un mozo, ya era un hombre pues que tenía sus añitos ya de experiencias. Y entonces resulta acá nosotros cuando entramos en la genealogía de nuestro amado Jesucristo, nos damos cuenta que Rahab tuvo con Salmón
a un hijo que se llamó Booz. Y aquí entra en acción entonces esto que está acá. Esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, el versículo 5. Esto nos da a entender que, recordemos que Rahab fue la mujer que recibió a los espías, los protegió y ellos pactaron con ella que todo lo que estuviese dentro de las puertas de su casa no perecería. Y entonces cuando nos damos cuenta que aquí entra en escena Booz, nos hace entonces entender que después de la conquista de Canaán y en el periodo de los jueces, entonces no tuvo que haber sido muy adentrado a la historia de los jueces. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuántos años tendría entonces Booz? Si analizamos que Rahab se casó con Salmón y de esta unión nace Booz, ¿cuántos años entonces serían? Serían pocos los años adentraditos de la época de los jueces, ¿verdad? Una vez que muere Josué, sí me entienden un poquito para tratar de ubicar en el tiempo del desarrollo de esta historia. Y entonces Booz entra en acción y es hijo de aquella mujer que habitaba en Jericó. Su mamá era extranjera también. Así que podemos también hacer un poquito de énfasis en que él sentía bastante consideración por esta mujer al ser extranjera, pues su madre también lo fue y fue adoptada por el pueblo de Israel. Y él, entonces, cuando se casa con Ruth, pues entonces tienen a su hijo Obed. Entonces ya estamos entendiendo un poquito la maravillosa historia que nos narra en este libro. Entonces sí había empatía por parte de Booz, porque su mamá también fue extranjera. Prefirió adoptar a Jehová como su Dios antes que perecer con los moradores de Jericó. Entonces esto tenía que hacer en él, o nacía en él esa empatía hacia esta mujer que había dejado su tierra, que había dejado su parentela para habitar dentro del pueblo de Dios. Y aquí nos revela la actitud de esta muchacha, de esta mujer, cuando se acerca a su suegra y le pide permiso para no quedarse con ella allí de brazos cruzados esperando, ¿no? Ella dice: yo te ruego que me dejes ir al campo. Miren qué manera, qué sujeción de esta muchacha al estar allí a expensa, en una situación muy triste que estaban atravesando, claro que sí, pero ella no se iba a quedar lamentándose. Ruth no se iba a quedar lamentándose para poder esperar que algo sucediera y tuvieran que comer. No, es una muchacha de armas a tomar. Le dice: yo te ruego que me dejes ir al campo y yo voy y voy a recoger espigas, porque nos revela la palabra que cuando ellas llegaron allí a Belén de Judá estaba comenzando el tiempo de la siega de la cebada. Y vaya, y si Dios, pues en pos de voy al campo a recoger las espigas y en pos de aquella persona cuyos ojos hallare gracia, pues, y ella le dijo: está bien, ve, hija mía. Qué manera Noemí de sentir el respaldo emocional, económico de esta muchacha. Y ella va con la permisión de su suegra y llegando ella espigó en el campo allí detrás de los segadores. Y resulta que ese lugar donde ella llegó era el campo de Booz y era familia de quien había sido su esposo. Ella, sin saber, sencillamente fue la voluntad de Dios que la direccionó a ese campo en el cual ella comenzó a trabajar. Y resulta que Booz vino de Belén a aquellos campos y le dijo a los que le trabajaban: Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Jehová te bendiga. La manera en que ellos saludaban. Y le dijo a sus criados, allí a los mayordomos de los segadores, que quién era esa joven que se hallaba allí recogiendo espigas, porque recordemos que parte de los mandamientos de Jehová, que son perfectos y son
se apegan a beneficio de la sociedad, les exigía a todo hombre que tuviese tierras que les permitiera dejarle gavillas a aquellos pobres, los huérfanos, las viudas y los necesitados, que ellos no podían recoger todo. En su obligación estaba permitirle que las personas que estaban bajo esta condición desamparadas, ellos hallaran sustento en estas tierras de los hijos de Dios. Y dijo: a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, le vas a tener esta consideración. Y entonces Ruth entendió su condición. Era extranjera, era viuda y era pobre. Ahí tenía 3 cosas que la hacían merecedora de esta misericordia, de llegar a los lugares y trabajar, recoger lo que dejaban los que estaban espigando para ella poder sustentarse. Y en el caso de ella, pues tenía ese compromiso de ayudar a su suegra, que ya estaba mayor y no tenía mayor solvencia económica. Y los criados de Booz le dijeron: mira, esta joven es la moabita que llegó con Noemí de allá de los campos de Moab. Y ella nos dijo pues que la dejáramos recoger y juntar tras los segadores las gavillas. Y ella entró aquí y desde que llegó desde la mañana hasta ahora no ha descansado ni un momento. Este detalle nos hace entender que esta jovencita, esta mujer, se acercó a su suegra para pedirle permiso e irse desde tempranas horas. Y tenía ese afán, esa carga que sentiría ella por ayudar, por mantener, por suplir las necesidades básicas que tenía ella y su suegra. Y cuando él escucha este testimonio de los trabajadores, entonces él se le acerca a esta joven y le dice: oye, hija mía, la manera en que la aborda y le dice: mira, no te vayas a otro campo, no te vayas de aquí, quédate aquí estarás junto a mis criadas, tú vas a quedarte acá y vas a estarte en los campos que se estén segando. Todo donde ellas vayan tú las vas a seguir, porque ya yo le di órdenes a mis criados, pues, que no te vayan a molestar. Y cuando tú tengas sed, ve allá a los vasos donde esa provisión que tienen los que trabajan con él, ¿verdad? Ve a los vasos y allá bebe del agua que se sacan para los criados. Y cuando ella escuchó esto, ella bajó su rostro y ella se inclinó. Y ella se sintió tan favorecida que ella le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Mire la manera, ella estaba muy clara en su condición y se sintió tan bendecida por parte del dueño de estas tierras que no entendió por qué tanto favor extendido hacia ella. Y Booz le respondió: es bien sabido, todo el pueblo acá conoce lo bueno que tú has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, y que has dejado a tu padre, y que has dejado a tu madre, y has dejado la tierra donde naciste. Y tú has venido a un pueblo que nunca antes habías conocido. Y le dice esta manera, este versículo 12 es sumamente enternecedor, porque le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta expresión nos hace recordar al Salmo 91, ¿verdad? Allí el que habita bajo la sombra del Omnipotente, allí estará seguro, bajo sus alas. Y él, al expresarle esto a esta mujer extranjera, me imagino que el alma de Ruth se conmovió, porque ese era el sentir de ella. Ella no fue tras riqueza, ella no fue tras comodidad, tras un mejor estatus social. Ella no perseguía eso porque estaba muy consciente de la condición de su suegra Noemí. Pero esa había sido la intención: refugiarse debajo de las alas de Jehová, el Dios de Israel.
Qué lindo es reconocer y el testimonio que esta mujer tuvo allí en el pueblo de Noemí. Y nosotros nos sentamos a meditar, bueno, ¿y qué pensarían aquella gente cuando vio? Y esta mujer se vino de su tierra y vino aquí. Y si Noemí es una mujer viuda, pobre, desamparada, de repente esto despertó tanta curiosidad porque nunca antes lo habían visto, quizás no habían visto esta condición, pero recordemos, como lo hemos mencionado, Booz era hijo de Rahab, extranjera, que también recibió el favor de Dios. Entonces él estaba muy consciente de esta situación, porque pues lo vivió siendo hijo de una extranjera. Y entonces ella le expresa: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Miren qué palabras le dijo este hombre, que ella recibió ese hermoso bálsamo del consuelo de Dios, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Esta conversación nos conmueve porque ella estaba muy consciente de su situación. Yo no llego ni a ser tu criada, estoy muy por debajo de tus criadas. Pero la palabra que Booz le dio a ella consoló su vida. Llegaron allí al corazón de esta joven y le dio a entender, con esto estamos seguros que ella entendió: estoy bajo la cobertura del Dios Altísimo. Y que aunque estaba pasando por situaciones muy duras, muy difíciles, pero esto consoló su alma y le dio fuerza para seguir afirmando su fe en el Dios de Israel. Y entonces él se le acercó y bueno, él le dijo: a la hora de comer, vienes acá, comes el pan, mojas tu bocado acá en vinagre y te vas a sentar junto a los que son mis trabajadores y le dio de esa comida del potaje. Y ella comió hasta que quedó llenita y sobró. Y ella en todo momento, pues eso que le había quedado, ella lo guardó para su suegra. De manera que cuando ella se levantó para seguir espigando, porque de verdad que era una mujer sumamente trabajadora, no se conformó: bueno, ya estoy llena, ya aquí llevo bastantes gavillas, ya con esto tenemos para el día o para la semana. No, una vez que comió, inmediatamente retomó las labores para seguir recogiendo. Y Booz entonces le manda a sus criados y le dice: mira, déjala que ella recoja también de las espigas entre las gavillas y no me la vayan a avergonzar, porque tenía esa característica de ser trabajadora, de ser una mujer esforzada, que no se sentó allí a lamentarse, sino a dignificar el favor de su suegra y a darle mejores formas, más comodidad a esta señora que ya era mayor y que tenía su alma totalmente desgarrada por las pérdidas de sus seres queridos. Y le dijo también Booz: mira, también van a dejar caer un poco más de los manojos de los que se le deja a las viudas, los van a dejar caer mucho más. Y ella espigó entonces en el campo hasta la noche. Y ella no solamente había recogido, sino que desgranó, que era un trabajo también bastante difícil, arduo. No solamente espigó hasta que el sol la acompañó, sino que también desgranó todo lo que había recogido. No fue que recogió y le dijo a la suegra: bueno, yo recogí, ahora usted desgrane y así nos vamos ayudando. No, miren la eficiencia de esta muchacha, que ella trabajó hasta el límite de la hora y no solamente se encargó de recoger en abundancia toda la posibilidad que ella tenía, sino que desgranó todo aquello que había recogido, que era como una efa de cebada, y era una buena cantidad porque era aproximadamente unos 37 litros, una buena cantidad que tenía para la manutención de su suegra y de ella. Y ella lo tomó todo y se fue a la ciudad, allí donde estaba su suegra, y cuando su suegra vio todo lo que ella traía y también sacó aquello que le había quedado del almuerzo, porque no solamente llevó de los granos ya
listos para el consumo, sino que también le llevó de la ración que le habían dado de comida. La suegra le dijo, quedó sorprendida y le dice, uy, ¿dónde has espigado? Era su primer día de trabajo, recordemos esto. Era su primer día de trabajo y ella quedó sorprendida. ¿Dónde has trabajado? Imagínense, a lo mejor Ruth salió de allí bien oscurito en la mañana y llegó ya oscuro en la noche. Y ella le dice, bendito sea el que te ha reconocido. Y le contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y le dijo el nombre de este hombre a quien se le había presentado. Y le dijo, yo hoy he trabajado con vos. Y cuando Noemí escuchó eso de su suegra, le dijo, sea el bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Qué manera ya aquí este acto que tuvo Ruth con su suegra le hizo a ella reanimar la fe, tener entonces la esperanza de que las cosas podían mejorar considerablemente. Y Noemí le dice, este es nuestro pariente, este varón en donde tú has trabajado es un pariente y nos puede redimir. Quizás ella no tenía mucho en consideración que era esto, porque esto era mandato de Dios, ¿verdad? Que cuando una persona muriera y dejara propiedades, aquella persona y no tenía hijos, entonces se recuerdan cuando llegaron las hijas de la tribu de Manasés, que dijeron, bueno, si no tiene esto, entonces la herencia podrá hacerla el pariente más cercano. Entonces aquí entra en práctica esto que el Señor les había enseñado. Y le dice, este puede ser uno de los que nos pueden redimir. Y entonces aquella mujer le dice, no solamente me permitió trabajar allí, sino me dijo que me juntara con sus criadas y allí estuviera hasta que termine toda la siega. Y Noemí, una mujer de avanzada edad, con mucha experiencia, le dice, hija, mejor es que tú te quedes allí con sus criadas y no te vaya a encontrar en otro campo. Sujétate mejor a la orden de este hombre, pues vio el favor recibido en el primer día de trabajo. Así que ella estuvo allí entonces con las criadas de Booz espigando allí hasta que acabó toda la siega de cebada y de trigo, y vivía ahí con su suegra. Cómo le cambió el panorama a Noemí con esta muchacha que Dios le había dado como yerna, ¿verdad? Como nuera. Cómo ella sintió Noemí que su vida tenía otro sentido al ver esta muchacha, esta mujer, cómo se comportó, cómo trabajó, cómo se esforzó para tener a su suegra lo mejor que podía. Y no le tocaría a ella, ¿verdad? Pero ella diría, bueno, somos mujeres, somos viudas, vamos a quedarnos aquí, vamos a ver qué nos dan. No, eso no la minimizó, aunque ella era mujer, eso no la minimizó de ir y salir y trabajar y hacer un esfuerzo grandísimo. Qué hermoso testimonio de esta muchacha. Vamos a hacer una pausa musical ya con este canto para seguir ya con los 2 capítulos que nos quedan. Mi corazón nunca comprenderá el amor que Dios me dio por ti, que antes del principio Él me hizo para ti, y entonces fuera uno donde existían dos. En todo aquello en que soy débil, el Señor te hizo fuerte para que seamos juntos lo que no somos solos. Unidos en su amor permanecemos.
Y donde vayas yo iré, donde quedes quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde mueras moriré, así será mi corazón. Ni la misma muerte nos separará. En los años de gozo y dolor, yo estaré muy junto a ti para honrar y obedecer y amarte más aún, para que la gloria sea del Señor. Y al cesar de nuestra vida aquí, lo más dulce para mí será que no por un día, más bien será por siempre, alabando a su nombre eternamente. Y donde vayas yo iré, donde quedes quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde mueras moriré, así será mi corazón. Ni la misma muerte nos separará. Y donde vayas yo iré, donde quedes quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde mueras moriré, así será mi corazón. Ni la misma muerte nos separará. Y lo que el Señor ha unido hoy nunca se separará. Pues sí, en realidad esta historia de Ruth nos llena de esperanza. Y bueno, verdaderamente muchos de los que estamos acá en la iglesia somos extranjeros, pero con todas las de la ley, somos extranjeros, somos peregrinos, pero de verdad nos gozamos con estas narraciones, con estas historias que nos hacen conmover. He leído muchas veces este libro y sí, a veces se nos salen las lágrimas al saber que Dios tiene tanto cuidado de cada persona que se acerca a Él confiado, amando, enamorados de Dios, porque es que nosotros nos sentamos a analizar qué vio Ruth en este pueblo, que no se conformó solamente con conocer parte de sus habitantes que llegaron a su país, sino que se esforzó por aprovechar la oportunidad ahora de salir de su país y ser guiada por una humilde viuda, por una mujer que no tenía, todo el discurso que Noemí le dio a sus nueras era la triste realidad de ella. Yo no tengo que ofrecerles. Sin embargo, podemos notar en esta hermosa historia la nobleza del corazón de Ruth y el infortunio que abrazó esta familia, porque realmente fue mucho el sufrimiento. Nosotros nos imaginamos ponernos en los zapatos de Noemí y lo que ella expresó cuando llegó a su pueblo: yo me fui llena de aquí. Y es eso, cuando usted está con su familia, usted se siente que está a plenitud, que usted está completo, pero ahora regresó vacía.
Y no son solamente palabras, estaban acompañados por los hechos. Yo me fui con mi esposo y mis hijos y ahora regreso sola. Pero Dios allí en su misericordia y en su bondad le dio tantas cosas que a medida que vamos avanzando en la historia de estas mujeres, podemos ver la mano poderosa de Dios obrando en la vida de ellas. Y yo recuerdo hace algún tiempo atrás, escuché un mensaje de una muchacha que no nació en la iglesia y su mensaje le hace referencia a Ruth, la moabita. Y qué lindo, de verdad, que Dios no pierde detalle. Una de las cosas que a mí me cautivan de Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro amado Dios, es que Él es tan detallista, el Señor es tan hermoso, que vuelvo y les digo, a medida que usted va conociéndolo más, su corazón como que se apasiona más por servirle, por rendir su voluntad a Él. Y que aún en momentos difíciles que debemos atravesar, porque tenemos que estar conscientes, hay situaciones muy difíciles que a veces nos toca atravesar, que a veces sentimos que, Dios mío, estamos caminando por un valle de sombra de muerte. Recordar esas palabras que el Señor nos dio a través del salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y a esta familia le tocó caminar por un largo valle de sombra de muerte, pero allí estaba esta muchacha, esta mujer esforzada, y Dios encaminó todo para bendición de su linaje santo, porque el solo hecho, nada más, de saber que esta mujer fue la bisabuela del rey David y pertenece a la genealogía hermosa de nuestro Salvador, nos hace entender que aún de la más densa oscuridad, el Señor sacará su luz de esperanza para llenarnos de vida y de gozo. Así que vamos entonces ya a seguir avanzando en el capítulo 3 de esta maravillosa historia, hermosa, conmovedora, en medio de una sociedad que estaba descompuesta porque el pueblo pues había caído en repetidas oportunidades de idolatría. Pues el Señor realza esta historia allí, nos las hace ver en lupa para que nosotros podamos entender cuán hermosos son sus planes. Vamos a escuchar entonces el capítulo 3 de esta preciosa historia. Ruth capítulo 3. Y díjole su suegra Noemí: hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que te sea bueno? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas mozas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos pasarás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acostare, prepara tú el lugar donde él se acostare, e irás y descubrirás los pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y le respondió: haré todo lo que tú me mandares. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y como Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, retiróse a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y descubrió los pies, y acostóse. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y palpó, y he aquí la mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Reposa esta noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate.
Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que reposó a sus pies hasta la mañana, levantóse, antes que nadie pudiese conocer a otro. Y él dijo: no se sepa que haya venido mujer a la era. Después le dijo: llega el lienzo que traes sobre ti, y ten de él. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y púsolas a cuestas, y vínose ella a la ciudad. Así que vino a su suegra, ésta le dijo: ¿qué pues, hija mía? Y declaróle ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: porque no vayas vacía a tu suegra. Entonces Noemí dijo: reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Bueno, imagínense ustedes, a uno le preguntaría, ¿quién le gustaría tener una suegra como Noemí? Bueno, para que usted tenga una suegra como Noemí, tiene que ser una nuera como Ruth. Así sería esto. Le asegura Noemí una vida estable a esta joven, viendo cuánto beneficio había recibido del esfuerzo de aquella joven. Porque aquí nos relata solamente el primer día de jornada que ella tuvo en el campo el día de la siega, cuando se inicia la siega, pero nos revela también que ella estuvo toda espigando hasta que se apagó, hasta que se acabó el tiempo de la siega del trigo y de la cebada. Es decir, que el esfuerzo era todos los días, a excepción del 7º día que no se hacía. Pero qué manos tan esforzadas tenía esta mujer, a tal punto que la suegra se vio comprometida ante Dios y ante esta muchacha de asegurarles una vida estable. Y ella se pregunta y le dice a aquella joven: ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, con todo el bien que has recibido, verdad? Como esta mujer, conmovida por los actos de amor, de servicio, de esfuerzo de esta muchacha, ¿cómo no voy a hallar, cómo no voy a procurar lo mejor para esta muchacha, para esta mujer? Y entonces toma en consideración: vos es nuestro pariente, aquellas con cuyas criadas tú has compartido. Él aquí está aventando en esta noche la parva de la cebada. Él está quitando entonces esa cascarita que se le quita al grano una vez que han sido trillados, ¿verdad? Los que saben de este proceso. Y ella, es sorprendente este capítulo, cómo esta mujer, Noemí, con muchos años de experiencia, conociendo la cultura obviamente de su país, le da las recomendaciones y la determinación. Y es sorprendente también la manera en que Ruth se sujeta y obedece fielmente a la voz de su suegra. Y podemos decir actualmente, bueno, pero ya ella no era su suegra porque no estaba con su esposo, ya su esposo había muerto. Sin embargo, había esa unidad hermosa que había tenido, se había cultivado durante los años de estadías en Moab, y se habían aumentado ante la situación de pobreza y limitaciones que tenían estas dos mujeres solas acá en Belén de Judea. Y ella le dice de una manera tan cuidadosa: mira, tú te vas a lavar, te vas a ungir, te vas a vestir tus mejores vestidos. Quizás podemos aquí deducir que ella estaría usando pues sus vestidos de viudez, ¿verdad? Y le da la recomendación: y tú te vas a ir muy linda o perfumada, una manera de tomar en consideración que debemos procurar tener esta redención que nos va a beneficiar, que te va a beneficiar. Y tú te vas a dar a conocer al varón cuando él haya terminado de comer y haya terminado de beber, y cuando él se acueste,
tú vas entonces a estar donde Él va a estar y vas a descubrir sus pies y te vas a acostar allí cerquita. Y Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Miren esta mujer, Noemí, llena de experiencias, anhelando conseguirle un mejor futuro a Ruth, que había sido tan esforzada y había sido tan atenta con las necesidades de esta anciana. Y ella le responde al instante: haré todo lo que tú me mandes. Miren qué sujeción, qué manera, qué personalidad, ¿verdad? Ella entonces así cumple la orden de Noemí. Ella se va a la era y ella hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ella se lavó, se perfumó, ella estuvo tal cual se lo había ordenado su querida suegra. Y cuando sucedió lo que la suegra le había dicho: mira, después que él coma, después que él beba, que él esté muy contento allí, tú vas a estar allí cerquita. Entonces ella hizo tal cual. Vino calladamente y le quitó como que dice, la cobija de sus pies. Y allí se acostó cerca. ¿Para qué esta práctica? Bueno, para que en la madrugada, cuando sintiera el frío, el hombre pudiera despertarse, buscar la cobija y ver que había alguien que estaba allí cerca. Y esto sucedió a la medianoche, precisamente a la medianoche. Aquel hombre, el frío le caló allí y se dio cuenta que había una mujer que estaba acostada allí cerca de sus pies. Y él, obviamente, era la medianoche, estaba oscura, le dice: ¿quién eres? Y ella le dice: bueno, yo soy Ruth, tu sierva. Y le hace la petición: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano. Y cuando él escucha esta petición de Ruth, le dice: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No te has ido detrás de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Este acto de Ruth le dio a él a conocer que ella estaba a la disposición de su amada suegra y que a la verdad, ella estaba dispuesta a pegarse totalmente a la ley de Dios que se cumplía allí en Israel. Entonces ella no miró sus intereses, ella no miró irse tras un hombre joven, no. Ella estuvo tan sumisa a la voluntad de Dios a través de su suegra Noemí. Y él alabó esto de ella, esa manera en que ella pudo tener ese porte de una dama. Y le dice: mira, no te preocupes, yo voy a hacer contigo como tú has pedido, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La carta de presentación de Ruth en medio de Israel era esa virtud, esa característica que se hallaba, era una mujer virtuosa, trabajadora, una mujer diferente. Y era bien conocido este porte de aquella dama. Y le dice, él le hace la aclaración: aunque es cierto, yo soy pariente cercano, pero con todo hay un pariente más cercano que yo. Entonces esta expresión de voz nos hace entender un poquito que ya él había meditado con anticipación sobre la redención de esta familia. Porque al instante él dice: no, es que sí, yo puedo redimir, pero hay uno que está antes de mí. Entonces esto nos puede dar un chispazo de hacer entender que por su pensamiento ya esto lo tenía él proyectado. Y entonces le dice: bueno, pasa aquí la noche y ya cuando ya esté por aclarar, entonces yo voy a resolver esto. Y si yo puedo, yo pues voy a redimirte. Y si no, el otro que le toca redimir, pues redimirá. Pasa aquí la noche, le dice. Cuando ya se vaya a hacer de día, si él te redimiere, aquel pariente que es más cercano que yo, bueno, está bien, te redima,
pero si él no te va a querer redimir, después vengo yo como segunda opción, así que yo lo haré. Vive Jehová, descansa aquí. Le dio la palabra en nombre de Dios que así iba a ser. Y entonces ella durmió allí a los pies de él hasta la mañana y se levantó antes de que alguien se pudiera reconocer. Todavía estaba oscurito, para que no se dijera pues que allí había mujer en la era, para guardar el testimonio de que como era un lugar propio de los hombres, no se fuese a malentender ese cuadro. Y entonces él le pidió que le diera su manto y le dio esa cantidad de 6 medidas de cebada, que era un aproximado de 40 kilos, una porción bastante abundante, y se lo colocó esta muchacha encima. Oiga, usted se sienta a pensar, esta mujer cargando con 40 kilos de grano para llevarlo al hogar. Sencillamente una mujer esforzada y virtuosa. Y cuando entonces ella llegó allí donde estaba su suegra, me imagino la suegra allí toda la noche pensando qué pasaría si le funcionó el plan que le había trazado a su nuera. Esto estaba aquí tremendo. Ella le dijo, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Y ella le contó todo lo que le había dicho aquel varón. Y cuando le mostró la cantidad de cebada que le había dado, ella le dijo, ten, aquí me envió para que yo no llegara a ti vacía. Miren la manera de él. Y le dice Noemí de una manera tranquila, espérate, vamos a esperar tranquila, que él va a resolver esto. Él no va a descansar hasta que él concluya este asunto el día de hoy. Sabiendo pues la experiencia de Noemí, se dio cuenta que había alcanzado Ruth gracias a los ojos de este hombre, pues las virtudes que mostraba esta mujer eran tan evidentes que para él sería un trofeo, una gran bendición tener a Ruth como compañera de vida. Así que esto se va poniendo muy lindo, cómo Dios todo lo va armando, y el secreto está en la sujeción de Ruth a su suegra. Ella no se creyó sabia en su opinión, no puso en práctica su cultura, ella adoptó totalmente la cultura de Dios, sujetándose a la voz de su querida suegra. Vamos ya entonces para terminar con el capítulo 4, y realmente todos los finales felices son tan hermosos, y más cuando sabemos que no es imaginación de un autor, sino que son hechos y acontecimientos reales. Escuchemos ya el capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Y Booz subió a la puerta y sentóse allí. Y aquí pasaba aquel pariente del cual había Booz hablado, y díjole, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Si hubieres de redimir, redime, y si no quisieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que tomares las tierras de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth Moabita, mujer del difunto, para que suscites el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir por mi parte, porque echaría a perder mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este era el testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y descalzó su zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelech, y todo lo que fue de Chelión y de Mahalón de mano de Noemí, y que también tomo por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Mahalón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos,
y de la puerta de su lugar. Vosotros sois hoy testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y tengas nombradía en Belén. Y de la simiente que Jehová te diere de aquesta moza, sea tu casa como la casa de Fares, al que parió Tamar a Judá. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y el que te sustentará tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama, y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Y tomando Noemí el hijo, púsolo en su regazo, y fuele su ama. Y las vecinas diciendo: a Noemí ha nacido un hijo, le pusieron nombre y llamáronle Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bueno, y así llegamos entonces al feliz final de esta hermosa historia. Como aquel hombre, una vez que le dio la palabra a Ruth de que él resolvería esa petición, se acerca entonces a la puerta a la entrada de la puerta del pueblo allí, y precisamente pasó aquel pariente que estaba en primer puesto para redimir las propiedades que habían sido de Elimelech. Y él lo llama y se usa esta expresión fulano, ¿verdad? Aparece en la Biblia esa palabra fulano. ¿Ustedes sabían que está esa expresión? Fulano, ven acá y siéntate. Y el hombre se sentó y él Booz llamó a 10 ancianos, que donde ellos estaban como testigos para asegurar que el negocio que se había hecho allí era real, tenía toda la de la ley. Y él expresa y le dice: mira, sabes que Noemí volvió de allá de los campos de Moab, y él vende una parte de las tierras que habían sido de nuestro hermano Elimelech. Y bueno, yo decido hacértelo saber porque nos toca ser transparente en todo negocio. Y le dice: yo quisiera saber si tú estás dispuesto a comprar todo esto allí, y tengo aquí a los ancianos de mi pueblo como testigo. Y resulta que el hombre pues se emociona en saber que puede ampliar su propiedad y le dice: bueno, yo voy a redimir. Porque vos le había dicho: mira, estás tú y después de ti vengo yo si tú no quieres redimir. Y él le presenta la opción de las tierras que ella estaba vendiendo. Y él le dice: bueno, yo voy a redimir. Así que yo redimiré. Y yo me imagino que sentiría Booz cuando le dijo el hombre esta respuesta. Oh. Pero usó de inteligencia y le da la otra parte del contrato. Y le replicó Booz. Dice: bueno, este mismo día que tú vayas a comprar las tierras de mano de Noemí, sabes que tienes que tomar también a la moabita, porque ella fue mujer del difunto, y hay que restaurar el nombre del muerto sobre su posesión, como lo menciona la ley. Cuando ya él le da la otra parte de la moneda, el hombre entonces allí sí es que no le gustó el asunto. Y le dice: no, esto sí que no puedo, entonces así no puedo porque esto va a dañar mi herencia. Porque sucede que una vez que el hombre se casara con aquella viuda, el primer hijo no iba a ser de él, sino iba a llevar el nombre del que murió, porque el que murió no había dejado descendientes. Y el Señor, pues, para mantener esto, que el nombre de él no se borrara, pues el primer hijo tenía que ser nombrado como el hijo del que había muerto.
Y esto no le pareció al hombre conveniente. Le dijo, no, así que no, esto va a dañar mi herencia, así que mejor no voy a redimir. Y en la época, pues, para darle el testimonio de que se había realizado este negocio, pues tenía que dar como evidencia, como comprobante, un zapato. Y el hombre se quita su zapato y lo entrega allí a ojo de los ancianos y le dice, bueno, ya está, redime tú, tómalo tú, porque yo no voy a poder. Y entonces, imagino, ya ahí le cambió el paisaje a Booz cuando el hombre le da el zapato y él se da entonces por enterado que él tiene la oportunidad de tener las tierras de Noemí, que realmente no creo que era mucho lo que le interesaba a Booz porque él tenía tierras en abundancia. Pero con todo esto hay que notar la personalidad de Booz. Bíblicamente, este hijo, Obed, no tenía que ser contado como hijo de Booz, sino como hijo de Mahalón. Y no le importó eso. Él no vio eso un estorbo para tomar a aquella mujer como esposa, porque vio en ella muchas virtudes que eran dignas de resaltar. Y entonces él toma a aquella mujer como su esposa y restaura el nombre entonces del difunto, para que no fuera borrado de entre sus hermanos. Y así lo hizo, y vemos entonces la bendición que pronuncian los ancianos sobre esta muchacha, y le menciona a Raquel y a Lea para que edificara casa en Israel y que fuera ilustre este niño, así que fuera de renombre en Belén. Palabras que se cumplieron, palabras que fueron oídas por Dios, porque sabemos que de esta descendencia vino David y vino también nuestro amado Salvador. Nos hace mención de Fares, descendiente de Tamar, otra mujer cananea extranjera también, la cual le había parido a Judá, y le dio a luz a Judá, y el de los descendientes de él, recordemos que viene nuestro amado rey. Y aquí entonces nos da una historia linda, feliz, hermosa, cuando Booz se casa con Ruth y ella, Dios entonces le permite concebir, transformarse en madre. Y aquellas mujeres del pueblo le decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase pariente allí. Dios te ha bendecido y ha dado esa restauración a tu alma. Necesitaba Ruth. Ruth le ayudó a que el alma de Noemí fuera restaurada. A pesar de tanto sufrimiento y tanto dolor, Dios le consoló. Y le dicen a aquellas mujeres, le dice, Dios, tu nuera que te ama más, tiene un valor que si tuvieses más, como que si tuvieses 7 hijos. Qué lindo, ¿verdad? Qué testimonio, qué vida de esta muchacha, qué manera, cómo escribió una historia de pureza, de servicio, de integridad. Qué lindura, qué testimonio. Booz se sintió tan contento al haber encontrado a esta muchacha y haberla hecho su esposa. Y entonces Noemí tomó a aquel niño en su regazo y lo amó, lo cuidó. Y todas las vecinas le decían a Noemí, te ha nacido un hijo. Qué lindo. Y lo llamaron Obed. Y él es el padre de Isaí, que pasó a ser padre de David. Entonces nos damos cuenta que David tuvo de bisabuela a Ruth y de tatarabuela a Rahab. Entonces vemos como Dios de todo linaje ha sacado un pueblo que le sirviera en la hermosura de la santidad. Historia hermosa, maravillosa. Nos compunge saber que Dios, cuando así tenemos la posición de Ruth de obediencia, Dios nos galardona, nos consuela, nos da aliento y tenemos ese final hermoso, ese redentor que nos ayuda a agradecer todo lo que se pasó
tuvo una hermosa recompensa. Así que bueno, mis hermanos, aquí llegamos entonces a este final de esta hermosa historia linda. ¿Y cuántas estamos dispuestas a ser mujeres virtuosas? ¿Cuántas estamos dispuestos, verdad, a ser esforzados? Y qué lindo saber que Dios de todo linaje y de todo pueblo ha escogido hijos que le amen en la hermosura de la santidad. Bueno, vamos a tener la oración de cierre para saludar a cada oyente que tenemos aquí. Tenemos una buena cantidad de oyentes y glorificamos a Dios por eso. Vamos a orar para entonces saludar. Dios bueno, Dios santo, Dios justo, Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, porque tus misericordias nunca se han acortado para con tus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Señor. Sabemos, entendemos que delante de ti no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones. Señor, considera nuestra humana fragilidad y danos cada día más temor en nuestros corazones para vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este espacio que nos das cada día de entender, de leer tu palabra, de adentrarnos en tus gloriosas páginas, Señor, y de conocerte así, y así poderte amar, poderte obedecer, podernos deleitar obedeciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por cada oyente, por cada niño, por cada joven, por cada anciano, por cada persona mayor, por cada enfermo, Señor, aquellos que ya han sido operados y tú le has permitido salir bien. Gracias, Señor, los que están recuperándose de operaciones, los que han tenido situaciones adversas en cuanto a su salud, que este sea motivo para acercarse más a ti. Auméntale su fe, Señor, que puedan verte obrar con tu mano poderosa de sanidad. Quédate en medio nuestro, Señor, no nos abandones. Todo te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre.